En este video vas a ver cómo un simple boceto se convierte en un retrato realista de un gato, lleno de detalles, texturas y vida. Si amas el dibujo o los animales, quédate hasta el final, porque el resultado te va a sorprender. Trazamos en la hoja los dos ejes principales vertical y horizontal, y después dibujaremos un círculo. Yo trabajaré con un lápiz 8B para que pueda visualizarse cada trazo en el video, pero tú debes trabajar con un HB, ya que de esta manera podrás borrar todas las veces que necesites sin manchar la hoja. Y no te preocupes por hacer los trazos perfectos. Lo importante es que los realices de manera que te permitan identificar el tamaño y la ubicación de las partes clave que hemos marcado en la imagen de referencia. Ahora vamos a trazar 4 líneas horizontales que nos ayudarán a ubicar las orejas, los ojos, nariz y hocico. Recuerda que la línea horizontal principal que trazamos al principio también nos servirá para ubicar los ojos. Luego trazamos un arco que parte desde la parte superior e inferior del círculo. Este arco nos servirá para ubicar correctamente los rasgos faciales, guiándonos con las líneas de referencia. Lo extendemos hasta llegar a la altura de los ojos. Luego trazamos 4 líneas verticales que nos ayudarán a delimitar el tamaño de los ojos y la nariz. Ya hemos terminado de trazar todas las líneas de referencia. Un consejo que te puede ayudar bastante es nombrar cada línea para ubicarte mejor durante el proceso de dibujo. Por ejemplo, puedes enumerarlas del 1 al 5 o usar letras de la A a la E. Esto hará mucho más fácil identificar cada sección y mantener una distribución más precisa mientras avanzas. Entonces, al momento de dibujar, podemos trazar el pelaje justo sobre la línea horizontal número 1. Esto te ayudará a ubicarte mejor en el dibujo y a seguir un orden más claro mientras construyes cada parte. Pero si no te gusta este método, puedes seguir trabajando de la forma que te resulte más cómoda. Lo importante es que entiendas bien cada parte del proceso. Ahora vamos a dibujar la cabeza del gato. Yo voy a utilizar la línea horizontal que tracé al inicio para ubicar las orejas y con trazos muy suaves comenzaré a definir su forma. Utiliza el círculo inicial junto con las líneas verticales y horizontales para definir el tamaño de la cabeza y delimitar con mayor precisión las diferentes partes del rostro. Sigue guiándote con las líneas de referencia para construir la estructura de la cabeza. Usa el círculo principal para definir el tamaño general y comienza a trazar el pelaje con líneas muy suaves que sigan la dirección natural del pelo. Esto te ayudará a mantener las proporciones correctas mientras vas definiendo los volúmenes y texturas del rostro. Para dibujar el pelaje trazamos líneas que sigan distintas direcciones, imitando el flujo natural del pelo para darle mayor realismo. Evita hacer líneas completamente rectas o que vayan todas en la misma dirección, ya que eso puede hacer que el pelaje se vea rígido o poco natural. En lugar de eso, enfócate en seguir cuidadosamente la dirección que ves en la imagen de referencia. Tampoco dibujes líneas al azar, observa cómo fluye el pelaje en la imagen de referencia. El pelaje suele crecer siguiendo la forma del cuerpo, así que tus trazos deben seguir esa dirección. Empieza con líneas ligeras y cortas. No necesitas detallar cada pelo, solo sugiere la textura. Luego agrega más capas para dar volumen, variando la longitud, dirección y presión del lápiz. Usa líneas horizontales y verticales para construir el cuerpo del gato. Siempre guíate con la imagen de referencia y mientras lo haces, observa bien las proporciones, la altura, el ancho y cómo se relacionan las distintas partes del cuerpo usando esas líneas como guía. También te recomiendo dividir el pelaje en secciones de luz y sombra en lugar de trabajar pelo por pelo. Eso hace que sea mucho más fácil entender la forma general, aplicar el sombreado correctamente y lograr un resultado más realista sin complicarte desde el inicio. Recuerda que el pelaje siempre sigue la dirección natural del cuerpo del animal, no lo dibujes al azar. Observa bien la imagen de referencia y sigue el flujo para que se vea más realista y coherente. Y si en algún momento te equivocas, no te preocupes, usa el borrador para corregir lo necesario. El boceto es la base más importante del dibujo, por eso es clave que lo construyas con paciencia y precisión. Si está bien hecho el sombreado será mucho más fácil. Ahora, en cuanto a los materiales, en este ejercicio vamos a trabajar con lápices de grafito, ya que se trata de un retrato con bastante luz. El grafito nos permitirá lograr un acabado suave y detallado. Sin embargo, cuando trabajemos en retratos más oscuros o con sombras más marcadas, es preferible usar carboncillos, ya que permite mayor intensidad y contraste. Ambos materiales son muy buenos y puedes usarlo en cualquier retrato dependiendo del efecto que quieras lograr.
Muy bien, ahora dibuja la oreja siguiendo su forma con atención y añade todos los detalles posibles, especialmente el pelaje que la rodea. Esto es importante porque en la fase de sombreado esos detalles marcarán la diferencia y harán que el dibujo se vea mucho más realista. Ahora vamos a dibujar el ojo izquierdo. Como el rostro está en una vista 3/4, el ojo no será completamente circular, sino ligeramente ovalado por la perspectiva. Añade la pupila con su brillo para darle vida y no olvides incluir el pelaje alrededor, ya que ayuda a integrar el ojo con el resto del rostro y aporta realismo al retrato. Vamos a trabajar el pelaje utilizando lápices de grafito y aplicaremos varias capas de luz y sombra para aumentar el contraste y darle más profundidad y realismo al dibujo. Comenzamos utilizando el lápiz de grafito 8B para marcar las sombras que rodean el pelaje, construyendo el volumen con trazos que sigan la dirección natural del pelo. Si estás trabajando con lápices de carboncillo, puedes utilizar un carboncillo suave y resaltar áreas de sombra que encuentres en el boceto guiándote con la imagen de referencia. Recuerda que al aplicar más presión puedes aumentar la intensidad en tus trazos y lograr tonos más oscuros. Pero si te sientes más cómodo, puedes sombrear por capas y variando la presión hasta lograr la tonalidad que necesites. La fase del boceto es muy importante porque durante esta etapa nos encargamos de dibujar la composición general y distribuir los elementos del retrato. También ayuda a organizar proporciones, posiciones y perspectiva, y nos permite identificar las áreas de luz y sombra. En la lección anterior nos dedicamos a marcar esas zonas con el lápiz de grafito HB. Por esta razón, ahora es mucho más fácil sombrear el boceto, porque ya hemos señalado previamente las zonas oscuras y claras del retrato. Generalmente recomiendo comenzar el sombreado de un retrato por las zonas más oscuras, ya que esto te ayuda a establecer los contrastes desde el inicio y mantener un buen control del volumen. Sin embargo, si prefieres trabajar por secciones, también puedes hacerlo. Lo importante es que mantengas coherencia en la luz y la sombra a lo largo del dibujo. Yo prefiero sombrear todo el conjunto del retrato, empezando por los tonos más oscuros, luego paso a los tonos medios y finalmente los más claros. Siempre vuelvo a reforzar las sombras cuando es necesario, porque esto me permite construir mejor el contraste y dar más profundidad al dibujo. Recuerda que siempre es importante añadir nuevas capas de sombreado, ya sea que estés trabajando con lápices de colores, carboncillos o grafitos. Si no construyes el sombreado por capas, el dibujo puede verse plano y sin profundidad. Las capas ayudan a dar volumen y realismo. Procura aplicar mayor presión con el grafito en las zonas más oscuras para obtener tonos intensos. Esto te permitirá darle mayor profundidad al pelaje y crear un contraste más realista entre luces y sombras. Y si te equivocas no pasa nada, puedes usar el borrador para corregir, aunque a veces si la zona ya está muy saturada de grafito puede que no se recupere del todo. En este caso más adelante la difuminaremos con pinceles y pañuelos para integrarla con el resto de tonos y lograr una corrección más natural. Ahora sigue resaltando los contornos y luego rellena esas áreas aplicando más presión. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Eso me motiva a seguir enseñando y a seguir creando contenido para artistas como tú. Ahora utilizamos el lápiz de grafito HB para aplicar una capa ligera de sombreado en los ojos. Esto nos servirá como base para construir los volúmenes y darle mayor profundidad a la mirada. Aplica trazos suaves para no saturar el papel desde el inicio. Vamos a trabajar capa por capa, porque así podremos tener un mayor control sobre las sombras y los detalles. Primero nos enfocaremos en aplicar una capa base uniforme y luego iremos intensificando los contrastes poco a poco. Esto es muy importante porque nos permite establecer una base uniforme sobre la que construiremos las sombras, los volúmenes y todos los detalles del dibujo.
Cuando vayas a aplicar el grafito, asegúrate de cubrir toda el área sin dejar espacios en blanco. Esto es fundamental porque al momento de difuminar nos permitirá lograr un tono uniforme en toda la superficie. Si no lo haces, es posible que al difuminar aparezcan manchas o diferencias de tono, lo que puede afectar el acabado del dibujo. También deja solo un pequeño espacio en blanco, que servirá para representar el brillo reflejado en la pupila y dará más vida y realismo a la mirada. Guíate con la imagen de referencia para identificar qué áreas son más oscuras y cuáles más claras, de modo que al sombrear puedas mantener una iluminación coherente y realista en el dibujo. Aquí también vamos a tener un problema. El sombreado que estamos aplicando puede combinarse con los tonos de grafito 8B que usamos en la lección pasada. Esto puede provocar que todo se vea con la misma tonalidad y el dibujo pierda profundidad viéndose más plano. Esto sucedió porque las capas de 8B que aplicamos anteriormente las hicimos con muy poca presión, únicamente para definir las áreas de luz y sombra. Esto resultó en tonos suaves que al combinarse con el nuevo sombreado pueden hacer que el dibujo pierda contraste y se vea plano. Para solucionar esto debemos resaltar nuevamente las áreas oscuras con el grafito 8B aplicando más capas. Esto se debe a que el sombreado está formado por múltiples capas que servirán para darle más profundidad, volumen y contraste al dibujo. Bien, ahora con el mismo lápiz buscamos las áreas más claras del pelaje y con trazos muy suaves aplicamos el grafito para ir construyendo gradualmente las sombras y resaltar las texturas de manera sutil. Como ya hablamos anteriormente, cuando tengas que dibujar cabellos rubios o pelaje claro, recuerda que no son completamente blancos. Tienen tonos suaves que ayudan a darle volumen y textura y no deben ser representados como áreas completamente blancas. El error que muchos cometen cuando están comenzando es dejar las áreas sin sombrear y utilizar el fondo blanco de la hoja para representar el brillo o la luz, lo que hace que el dibujo pierda profundidad y realismo. Sí, es posible dejar algunas áreas sin sombrear y utilizar el fondo blanco de la hoja, pero recuerda que debes hacerlo de manera controlada, fijándote en la imagen de referencia. Es importante construir gradualmente con capas de sombreado y la textura para lograr transiciones suaves y mantener el contraste, de modo que el brillo quede bien integrado en el dibujo y no se vea artificial. Otra forma de obtener brillos es mientras vas construyendo el sombreado del retrato, utilizar un borrador para levantar el grafito en las áreas donde quieras resaltar la luz. Luego puedes difuminar esas zonas para suavizar los contrastes y evitar bordes duros, lo que dará un acabado más natural y realista. También debemos seguir la dirección del pelaje, ya sea que estemos construyendo con tonos más claros como un grafito HB o con tonos más oscuros como un 8B. Esto ayudará a mantener la textura y la naturalidad del dibujo. Así que haz trazos suaves y cortos, no los hagas completamente rectos ni uniformes. Deben tener variaciones en la presión y dirección para que el pelaje se vea más natural y orgánico, simulando el flujo real del cabello o el pelaje. O en otras palabras, hacemos trazos claros y oscuros o con variación de presión, para representar el volumen y la textura del pelaje, logrando que se vea más dinámico y realista. Ahora nos ubicamos en la oreja y con la ayuda del lápiz HB comenzamos a pintar suavemente, asegurándonos de seguir las sombras naturales y las formas del contorno para darle volumen y realismo. Si tienes la imagen impresa a tu lado, te será mucho más fácil seguir cada detalle y garantizar que las proporciones y sombras sean precisas. Aplica una capa muy suave, dejando algunos espacios en blanco que nos servirán para simular los pelos más claros, creando un contraste sutil que hará que el pelaje se vea más natural y detallado. Asegúrate de mantener el lápiz afilado, ya que esto nos permitirá realizar trazos más finos y detallados, especialmente en áreas pequeñas y delicadas como los pelos finos. Bien, regresamos al retrato del gato y ahora vamos a trabajar en los brillos del pelaje. Durante las últimas lecciones hemos construido con paciencia su base, aplicando sombreado, marcando la dirección y difuminando suavemente para crear volumen y profundidad. Ahora que ya tenemos esa textura bien asentada, es momento de enfocarnos en los brillos, que son fundamentales para darle vida y realismo al retrato. Para ello utilizamos el lápiz borrador exactamente como lo hicimos en los ejercicios del inicio del video. La idea es aclarar los espacios
entre los trazos, levantando el grafito con cuidado para simular esos pelos que captan la luz y parecen brillar sobre la superficie del pelaje más oscuro. Es importante que mantengas la misma dirección del pelaje que ya has trabajado. Haz trazos firmes pero suaves y alterna diferentes longitudes para que no se vea artificial. Recuerda que el brillo en el pelaje no es plano ni uniforme, es irregular y depende de la luz, el ángulo y la forma del rostro del gato. Estos brillos bien ubicados refuerzan la tridimensionalidad del retrato y nos ayudan a representar la textura sedosa del pelo de una forma más creíble. El lápiz borrador es una herramienta muy útil en el dibujo realista, especialmente cuando queremos trabajar los detalles de la luz en zonas pequeñas o específicas del pelaje. Gracias a su forma precisa y a que puede afilarse como un lápiz normal, nos permite crear trazos muy delgados y controlados, simulando con gran realismo los pelos brillantes que se destacan sobre el sombreado oscuro. Es ideal para iluminar áreas entre los trazos que ya aplicamos, respetando siempre la dirección del pelaje y manteniendo una apariencia natural. También puedes utilizar un borrador moldeable que, a diferencia del lápiz borrador, este tipo de goma se puede dar forma con los dedos, permitiéndote trabajar zonas más amplias o crear puntas finas para levantar grafito con suavidad. Es ideal para aclarar sin dejar bordes duros y para crear brillos más suaves, como reflejos en zonas iluminadas. Ambos tipos de borradores se complementan perfectamente. Usa el lápiz borrador cuando necesites precisión, como en bigotes, reflejos brillantes o pelos finos, y utiliza el borrador moldeable para suavizar transiciones o aclarar áreas más amplias sin dañar la textura. Y eso es todo por hoy. Si te gustó ver cómo este dibujo tomó vida, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que ame dibujar. Recuerda, cada día que practicas estás a un paso más cerca de dominar tu arte. Nos vemos en el próximo video.